Permítame profundizar un poco en dichas disquisiciones. Antes que nada, sería menester hacer una aclaración. La decisión que la Honorable Corte tome no me beneficiará ni me afectará en ningún sentido, porque no estoy en el régimen de transición. Por eso puedo hablar con toda tranquilidad y en cumplimiento de mis deberes y de mis roles constitucionales. Primero que todo, el gran tema de discusión, al parecer, que ha motivado la convocatoria de esta audiencia, se refiere a la transición, o mejor, a los derechos adquiridos. Considero que a la luz del acto legislativo 1 del 2005 hay absoluta claridad jurídica. Bastaría con leer la letra y contextualizarlo con la jurisprudencia constitucional. Dice el acto legislativo 1 del 2005, el Estado garantizará los derechos de la sostenibilidad financiera, el sistema pensional respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Si alguna pensión fue reconocida contraria a la ley, que se dirima judicialmente. La solución está en el ordenamiento jurídico. El acto legislativo reconoce, como debe ser en todo Estado civilizado, los derechos adquiridos. Pero más adelante, el mismo acto legislativo refiere, sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. ¿O es que se tiene dudas o se cree que las pensiones reconocidas con fundamento en los regímenes especiales y exceptuados, incluidos los magistrados de las Cortes de los congresistas, han sido conferidos o concedidos contrario a derecho? Si se considera que es así, lo antes referido, cada caso concreto tendrá que analizarse. La Procuraduría, con fundamento en la acción de revisión, ha acudido en numerosas ocasiones para discutir ilegalidades que ha encontrado en casos específicos. Pero más adelante, el mismo acto legislativo refiere, a partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República, de lo establecido en los parágrafos del presente artículo. A partir del 31 de julio del 2010, no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a recursos de la naturaleza pública. Al parecer, esta es la previsión del acto legislativo en las cuales se fundan quienes pretenden desmontar las pensiones que devenguen más de 25 salarios mínimos a partir de la referida fecha. Pero nótese que es claro el inciso: a partir del 31 de julio del 2010 no podrán causarse pensiones. No podrán causarse, y las ya causadas
tienen la protección del ordenamiento jurídico, son un derecho adquirido. Qué grave sería, qué grave para la institucionalidad, qué grave para los derechos adquiridos, que se abriera esa compuerta. Hoy es para los derechos pensionales, mañana puede ser para cualquier otro derecho, respecto a la salud, respecto a la educación, cualquier otro derecho. Pero es que más aún el mismo acto legislativo, en parágrafo anterior define cuándo se causa una pensión. Y dice, se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella. Causada la pensión, entra al patrimonio del ciudadano. Y por eso es que la ley, cuando habla del 31 de julio de 2010, dice, no podrán causarse, pero se entiende que ya están causadas antes de la ley 100. Entonces, están causadas con la ley 100 y están causadas con el mismo acto legislativo que en el inciso cuarto habla precisamente sin perjuicio de los derechos adquiridos. Ese reiterativo, en más de 6 o 5 oportunidades se refiere el acto legislativo a los derechos adquiridos. ¿A cuáles? A los que se habían causado antes de la vigencia de este, sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la fuerza pública y al presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema de Pensiones, expirará el 31 de julio del 2010. El régimen de transición establecido en la Ley 100 y demás normas que desarrollan dicho régimen no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para los trabajadores que están en dicho régimen, además tengan cotizados al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios, a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. En eso no tengo la menor duda. Pero es importante entender cómo, y frente a la pregunta que la honorable Corte hace, referida a los problemas estructurales. Los problemas estructurales, de acuerdo no a una concepción personal, sino como consecuencia de la función y de los roles constitucionales que desempeño, porque allí a la Procuraduría llegan diariamente, tal vez sería exagerado decir miles en todo el país, pero sí centenares de pensionados, planteando sus quejas, y eso demuestra una terrible ineficiencia administrativa, que es una de las causas estructurales del sistema pensional y de la desfinanciación del mismo. Acuden porque no se les reconoce oportunamente la pensión, ya sea porque no los incluyen oportunamente en nómina o porque se les niega el derecho, porque se les niega el régimen de transición, contra la Constitución, contra la ley, contra los precedentes judiciales de ustedes, contra los precedentes judiciales del Consejo de Estado. Y ello, ¿cuál es la consecuencia de ello? La judicialización. ¿Y cuál es la consecuencia de la judicialización? Los sobrecostos. Y es indudable que, de acuerdo a estudios serios, creo, nosotros allegamos el estudio sobre los costos judiciales de reconocimiento pensional. Una pensión reconocida judicialmente se incrementa en un 77%, porque hay una constante y permanente rebeldía de las entidades encargadas de reconocer los derechos pensionales de los colombianos frente al ordenamiento jurídico. Basta con instrucciones del Ministerio de Hacienda para que inapliquen la Constitución, inapliquen la ley, inapliquen la jurisprudencia y nieguen los derechos de los pensionados fundados en el ordenamiento jurídico. Esa ineficiencia administrativa causa sobrecostos, causa judicializaciones
¿Cuántos miles de millones? Estamos así hace 20 años, con el pretexto de que los jueces han malinterpretado la ley o han reconocido pensiones contra derecho. Yo iba reiteradamente decir que las decisiones, que los jueces se inventaron. La doctora funcionaria del Ministerio de Hacienda acabó de referirlo. Se inventaron que las personas vinculadas a la seguridad social podían reconocerse la pensión sin que estuvieran vinculados laboralmente al momento de despedirse. La ley 100, es que el artículo 36 no dice eso, doctora. Es que el gobierno, ante esa omisión legislativa, profirió 2 decretos. El decreto 043 del 99 y el decreto reglamentario 813 del 94, donde se pretendía establecer esa exigencia, y el juez natural de esos actos anuló ambos actos administrativos por no estar contenidos en la ley, por pretender la administración legislar, y eso no es de su competencia. Lo tengo claro porque yo fui ponente en el Consejo de Estado de la nulidad de uno de esos decretos. Uno fue de sala plena y otro de la sección segunda del Consejo de Estado. Primera causa. Yo me voy a pasar unos 2 minutos del tiempo, señor presidente. Les pido autorización. Sí. La ineficacia administrativa, segura. Segundo, lo decía el señor ministro de Seguridad Social, la baja cobertura. Y la baja cobertura es originada ¿por qué? Por el desempleo, por el subempleo, por las atípicas vinculaciones laborales, por la tercerización, por la desregularización y por todas esas palabras complicadas que hay. En últimas, por la falta de formalidad en la relación laboral. Esas son los grandes problemas, los problemas esenciales del sistema del sistema de seguridad social. Eso causa igualmente la evasión en el pago de las cotizaciones. Y debe entenderse, porque si hay regularización, si hay formalización, habrá cotizaciones. Y si hay cotizaciones, se financia el sistema. No es por los regímenes de transición, no es por las pensiones de 1000 personas, como decía el sindicato del Seguro Social, no es el problema. Ahí no aparece la atención de los derechos, del derecho a la dijéramos, o la tensión que se suscita entre el carácter o la regulación de materia fiscal. No es originada, el problema no es originada por los montos de dichas pensiones, el problema es originada por estos graves inconvenientes de ineficiencia y de baja cobertura. Porque aquí en el fondo hay un problema que no es. Aquí los medios lo han planteado así, determinados intereses financieros lo han querido plantear así, pero el problema no es el que se ha dicho, el problema es en el fondo que se quiere desmontar el régimen de prima media con prestación definida. Hay que decirlo al país. Y este sería un paso consistente, el desmonte del régimen de prima media con prestación definida, porque en el fondo también hay una concepción de lo que son los derechos pensionales. Si yo creo que la pensión es simplemente un problema de la economía de mercado, pues he dejado simplemente el ahorro.
Pero si yo creo que la pensión es un derecho, como lo ha creído la Corte Constitucional en su jurisprudencia reiterada, si creo que es un derecho para proteger la vejez, la invalidez y la muerte, entonces tendrá otro tratamiento. Y esa es la razón de ser del régimen de prima media. Y no se pueden confundir la naturaleza del régimen de prima media con el régimen de prestación. Y hoy se pretende fundir, sacrificar el régimen de prima media para darle prevalencia al ahorro individual. Y los riesgos que se corrían allí, los terribles riesgos, magistrados, quedamos al garete de los dramas financieros, de los escándalos financieros. Ayer la Contralora, se lo leía en algún medio de comunicación, muchos fondos, hay que averiguar los millones que los fondos de pensiones nuestros tenían en Interbolsa. Entonces, si se dan pasos consistentes para desmontar el régimen de prima media, porque no es eso puede ser muy populista, desmontar esas pensiones inequitativas de los magistrados y los parlamentarios, pero en el fondo lo que se trata es dar pasos consistentes en el desmonte del régimen de prima media con prestación definida. Si eso se llega, estaremos corriendo o transitando por caminos muy riesgosos para los derechos prestacionales y pensionales de los colombianos. ¿Qué hacer? Pues lo refería el ministro de Seguridad Social, no me voy a detener, es una política pública de empleo decente para ampliar la cobertura. Eso es la responsabilidad del gobierno, una política pública de empleo, y de esa manera ampliaríamos la base de la pirámide, habría más cotizaciones, y habiendo más cotizaciones se financiaría el sistema. De resto es, entre otras cosas, sería una circunstancia que vendría a generar mayores frustraciones a los trabajadores colombianos. Le crean la expectativa de la sentencia y la desfinanciación continuará por las razones, porque el tema estructural es muy diverso. Yo termino con una anécdota de 15 segundos. Hace 2 años, la Procuraduría, en cumplimiento de sus roles y de sus funciones constitucionales en defensa del ordenamiento jurídico de las decisiones judiciales y de los derechos de los colombianos, profirió una circular, si mal no estoy, la circular 054 del 2010, recordándole a Cajanal, al Seguro Social, que debían reconocer los derechos pensionales con fundamento en la Constitución, la ley y las jurisprudencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Y tuve una casi que articulada sonada, una articulada sonada ministerial. Recibí la visita 48 horas después del señor ministro de Hacienda, mi buen amigo Juan Carlos Echeverry, y la del ministro de entonces de Seguridad Social, el doctor Santamaría. Y algunos artículos del doctor Montenegro, director de Asofondos. No, esta circular le cuesta a el erario muchos billones de pesos, creo que dijeron 31 billones de pesos, y no la vamos a cumplir. Y si quieren, destituyanlo. Dijo así el señor ministro de Hacienda. Yo desde luego le sonreí. Le dije, señor ministro, zapatero a tu zapato. Cada loro en su estaca. Usted tiene unas funciones constitucionales.
yo tengo las mías. A mí me corresponde cumplir la Constitución y cumplir la ley. Y muy desabrochadamente me dijo, bueno, habrá que ir a que esto lo defina el juez constitucional. Señores magistrados, no desmontemos el régimen de prima media con prestación definida.